Vamos a hablar con uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas. Tiene que ver con la expedición de los pasaportes. Cartas vienen, cartas van. Se reveló hoy una carta precisamente enviada al Procurador General de la Nación, Gregorio Elhaj, por parte de la ex canciller Laura Sarabia. Y pues ha decidido hablar con nosotros el Procurador Delegado para la Función Pública, quien estuvo a cargo de la inspección en la Cancillería también y en la Imprenta Nacional sobre este importante tema de los pasaportes. Procurador Marcio Melgoza, gracias por estar con nosotros. Buen día para usted. Buen día para ustedes, un saludo a la audiencia. Procurador, yo quiero arrancar preguntándole por esa inspección. ¿Cómo le fue con la inspección? La Procuraduría General de la Nación adelantó 2 visitas que tienen que ver con la vigilancia preventiva que se adelanta por el tema pasaportes. Una fue hecha a las instalaciones de la Cancillería y otra a la Imprenta Nacional. En ella se buscaba obtener información que tiene que ver con la prestación del servicio, con lo que ha aparecido en los últimos días, racionalización, una supuesta racionalización de las citas, de qué se ha hecho para garantizar la prestación del servicio, que en últimas es el propósito de la Procuraduría General de la Nación, velar por el cumplimiento de la legalidad y por proteger el interés general. ¿Y cuáles fueron los resultados de esta inspección, Procurador? Pues la Procuraduría se encuentra todavía en estudio de la información obtenida. Hay, en cuanto a conductas, un informe con fines disciplinarios que deriva en la apertura de una investigación disciplinaria contra los ex cancilleres Murillo y Sarabia, así como también para el jefe de gabinete, señor Alfredo Sade. Por otra parte, la visita a la imprenta tiene que ver con la posibilidad de la elaboración de los pasaportes por parte de esta entidad. La Procuraduría le interesa constatar si efectivamente esto se puede dar. Hay preocupaciones que tienen que ver también con la proximidad del cumplimiento del plazo del contrato actual que permite la elaboración de los pasaportes, que es 31 de agosto. Todo esto se está cotejando por parte de la Procuraduría. Sí, ustedes en este momento, Procurador, de acuerdo a las inspecciones que han hecho, ¿en qué momento se encuentra el proceso de expedición de pasaportes? Es una situación que la tiene que determinar el Ejecutivo, es una política pública y nosotros, como ustedes bien lo saben, no coadministramos. Eso es algo que tiene que definir el gobierno actual. Pero por otra parte, nosotros como Procuraduría tenemos la misión de velar por proteger el interés general. En este sentido estamos actuando. Sí, en ese sentido de velar por el interés general, estamos a 2 meses de que entre supuestamente en vigencia el nuevo modelo. ¿Vamos a tener pasaportes el 1 de septiembre? Es lo que esperamos. Por parte de la Procuraduría General de la Nación, tenemos la misión, como ya lo comentaba, de acuerdo a nuestras competencias constitucionales y legales, de velar porque se dé el cumplimiento en la prestación del servicio. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre? Algo que le corresponde responder al Ejecutivo Nacional. Eso no es de resorte de la Procuraduría General de la Nación. Pero, Procurador, ustedes fueron a la imprenta, hicieron una inspección. ¿Para ustedes la imprenta está lista para expedir pasaportes? Se lo digo de manera concreta, de acuerdo a lo que pudimos determinar. La imprenta hoy no tiene la posibilidad de elaborar las libretas de pasaporte. Se lo digo porque eso es lo que se nos respondió en la visita. Ahora, ellos están a la espera de que se suscriba el instrumento que les permita a ellos comenzar a prepararse para elaborar los pasaportes. De hecho, también lo que pudimos determinar, según lo que ellos nos dijeron, es que ni siquiera, aunque este instrumento se suscribiera hoy, ellos podrían asumir esa labor a partir del 1 de septiembre. ¿Y usted cree que prepararse, esa labor de preparación, ellos van a alcanzar a hacerlo el 1 de septiembre? Hay unos plazos que ellos mismos nos dijeron que tienen que cumplirse. Esto tiene al menos 8 meses como preparación, de acuerdo además a lo que las reglas de la OASI determinan para estos eventos. Es decir, no puede ser que de un día para otro
pudiera la imprenta asumir la elaboración de los pasaportes. Esto conlleva un plazo que tiene que ver con la preparación, la experticia en aspectos no solamente de lo que tiene que ver con la dinámica física, sino también con el manejo de los instrumentos tecnológicos. Hasta este momento, la imprenta no lo tiene, y según lo que nos dijeron, además por conocimiento propio, porque esta vigilancia preventiva la llevamos desde el año 2023, las reglas de la OASI que establece para la elaboración de estos documentos llevan a que quien vaya a elaborar las libretas de pasaporte tenga que asumir un periodo de preparación. Si esto no se da, evidentemente en este momento, ni siquiera a partir del 1 de septiembre, la imprenta lo podría asumir. Pero el periodo de preparación es el ajustado, el pertinente, procurador, o a ustedes les... pues esta es una preocupación más que tienen ustedes, de acuerdo a lo que vieron en la inspección. Es una preocupación más si entendemos que la respuesta sería que la imprenta es quien va a elaborar los pasaportes a partir de septiembre. Por supuesto que es una preocupación por parte de la Procuraduría, pero como las respuestas que obtuvimos es que hoy no hay un instrumento suscrito con la imprenta y además que se necesita un tiempo para preparar la elaboración de los pasaportes, tenemos claro al menos que desde la imprenta esto a 1 de septiembre no va a ser. El gobierno nacional determinará quién se encargará de elaborar las libretas de pasaportes de acuerdo a lo que ellos establezcan. Repito, esto es parte de una política pública en lo que la Procuraduría no tiene injerencia. La Procuraduría solamente se encarga de vigilar el cumplimiento de la legalidad, de velar por proteger el interés general y estar atentos a lo que ocurra, porque aquí está en juego la libre locomoción de los ciudadanos colombianos, el documento de pasaporte, algo que interesa a todo el país. En este sentido, la Procuraduría, como representante de la sociedad, tiene que velar por el buen cumplimiento en la prestación del servicio. Procurador, ¿sabe qué me llama la atención? Que usted me dice que en la visita fue la misma imprenta que le dice a la Procuraduría que no está lista para elaborar hoy los pasaportes. Así la es. imprenta, ¿cómo dio la comunicación? ¿Cómo se los expresó? ¿En qué términos? Lo expresaron en la visita de manera verbal los funcionarios de la imprenta, entre ellas su gerente. Sí, amplió un poco más cómo iban a llegar al 1 de septiembre para llegar a expedir pasaportes. Es que la imprenta hoy no tiene un instrumento jurídico para comenzar a elaborar los pasaportes. Ellos tienen que cumplir su misionalidad y si les dan el instrumento, a partir de eso comenzarían a elaborarlo, pero ellos a hoy no tienen la certeza de si serán ellos o si serán otros. Ahora, como se ha comentado, siempre se ha dicho por distintos medios que la imprenta va a tener un rol preponderante aquí, pero a hoy a ellos no los han notificado todavía de la suscripción de un documento y mucho menos tienen la preparación para abordar el asunto a partir del 1 de septiembre. Sí, ese es otro punto que me llama la atención. Es decir, tampoco los han notificado a ellos de la suscripción de algún acuerdo. Así es, ellos no tienen todavía un documento que los acredite, que les dé la competencia para la elaboración de los pasaportes. Ellos han asistido a reuniones, según nos hemos enterado, han tenido reuniones con la Cancillería, con quien el Gobierno Nacional ha determinado que debe asumir todo lo que tiene que ver con la elaboración de los pasaportes. Pero hasta el momento no existe un documento donde la imprenta sea la entidad que se encargue de elaborar los pasaportes. No existe un documento a hoy. Sí. Procurador, hoy el jefe de gabinete, Alfredo Sade, puso en un trino que están listos para firmar y que todo está listo para firmar el acuerdo con Portugal. ¿Usted cree que ese anuncio a 10 de julio dan los tiempos para el 1 de septiembre tener pasaportes? Esa respuesta no la tengo yo, la tiene el Ejecutivo. La Procuraduría se encargará de establecer cuando se suscriban los documentos, de velar porque el cumplimiento de
lo que interesa a los colombianos, que es tener su pasaporte, se garantice a partir del 1 de septiembre. Acá se ha dicho que la imprenta hace la Gaceta, se encarga de ciertas funciones. Usted, de acuerdo a esta inspección que fue a hacer allí, en la infraestructura técnica, ¿qué le falta a la imprenta para estar lista? Para poder expedir pasaportes. ¿Todo? Ellos nos dijeron que esto constaba de unas etapas, esa etapa de aproximación a lo que se necesita para poder elaborar los documentos, abarca un periodo de 7 u 8 meses. Sí, procurador, hay una carta pues que también se ha dado a conocer, como por ejemplo los técnicos portugueses que concluyeron que para producir pasaportes colombianos bajo estándares internacionales, los de calidad, pues que ya son característicos de nuestro documento, la planta necesitaba al menos 15 módulos completamente independientes entre sí para instalar las nuevas máquinas. ¿Usted ve estas condiciones? Me remito a lo que le respondí hace un momento en cuanto a lo que la imprenta nos dijo. Ellos necesitan de un periodo de tiempo de aproximadamente entre 7 y 8 meses. Es lo que nos respondieron ellos. ¿Aproximadamente cuánto? ¿Me repite? Entre 7 y 8 meses. ¿Y la visita se hizo cuándo? ¿Me recuerda la fecha? La visita fue hace 2 días. Lo que nos dice la imprenta es que ellos necesitan de un periodo de entre 7 y 8 meses para comenzar a elaborar los pasaportes. Sí, esto de los técnicos fue, recordemos, fue una versión también de la revista Cambio, que es importante mencionarlos. Procurador, hablemos un poco de la apertura de investigación al jefe de gabinete Alfredo Sade, al ex canciller Luis Gilberto Murillo, a la ex canciller Laura Sarabia. Hay un párrafo que se lee en este documento de esta apertura de investigación y es al señor Alfredo Sade por extralimitación de funciones. ¿Usted me puede ampliar un poco más esa línea de investigación? Lo que corresponde a la extralimitación de funciones, ese cargo justo tiene que ver con la actuación del jefe de gabinete Alfredo Sade. La investigación disciplinaria que se abrió contra los ex cancilleres Sarabia y Murillo tiene que ver con otras cuestiones. Son situaciones diferentes. ¿Pero tiene que ver con los pasaportes? Sí, por supuesto. En el caso del jefe de gabinete tiene que ver con unas posibles actuaciones que versan sobre una extralimitación de funciones, una posible extralimitación de funciones por haber impartido órdenes que no son de su resorte, es decir, que no son de su competencia. Estas órdenes presuntamente fueron dadas a funcionarios de la Cancillería que no son sus subalternos, y además se habló presuntamente de una orden de él sobre racionalizar la elaboración de los pasaportes. Sí. Procurador, en el marco de estas investigaciones también, ¿qué responsabilidad aquí le cabría a los ex cancilleres Murillo y Sarabia? Los cargos que se elevan contra ellos y que motivan la apertura de la investigación disciplinaria tienen que ver básicamente con una indebida planeación de los procedimientos de selección. En el caso del ex canciller Murillo, el haber hecho uso de la urgencia manifiesta, presuntamente, sí, o teniendo los instrumentos para poder abrir un proceso competitivo a través de las reglas que establece el Estatuto General de la Contratación, en este caso la licitación pública. La urgencia manifiesta procede por circunstancias excepcionales que en este caso aparentemente no se cumplían. En el caso de la ex canciller Sarabia tiene que ver con el conocimiento que ella tenía, que aparentemente lo que tiene que ver con las conversaciones con el gobierno portugués no tenían certezas y presuntamente conociendo de ella de tal situación no abrió el procedimiento de selección que debió haberse abierto desde hace varios meses y no se hizo. Esto tiene que ver con un cargo y es la indebida planeación. Eso es materia de investigación y se tendrá que establecer.
Hasta ahora son solo presunciones. El proceso de selección, es decir, la canciller debió haber abierto un proceso de selección y no lo hizo, ¿es lo que se está investigando? Sí, señor. Sí, cuando ustedes se refieren a proceso de selección, ¿es exactamente qué? ¿El proceso de licitación de los pasaportes debió abrirse antes en caso de que la canciller encontrara anomalías en los contratos, por ejemplo, en los acuerdos? No tiene que ver con anomalías, tiene que ver con que para todo servidor público, en el caso de proveer un servicio, si este servicio no puede ser prestado, se advierte que no puede ser prestado directamente por la propia entidad, pues recurrir a un tercero a través de los mecanismos que establecen las políticas públicas. En este caso, el Estatuto General de la Contratación establece procedimientos de selección que se deben surtir para lograr obtener la prestación del servicio. En este caso, es elaborar las libretas de pasaporte. Lo que presuntamente encuentra la Procuraduría es que la ex canciller tenía conocimiento que el modelo con el gobierno de Portugal, o se tenía certezas hace ya varios meses, incluso meses después de su posesión, que no se podía lograr a septiembre de este año un acuerdo que llevara a la elaboración de los pasaportes. Por ende, lo que se cuestiona presuntamente es la conducta de no haber abierto un procedimiento de selección de carácter competitivo para elaborar las libretas de pasaportes. Pero ¿desde cuándo sabía la ex canciller esto? Es algo que se tendrá que determinar es algo que se tendrá que determinar en el proceso disciplinario. Pero esto fue de meses, es decir, si ustedes lo investigan, procurador, ustedes tienen la hipótesis de que la canciller alcanzaba a abrir un nuevo proceso de licitación cuando conoció que, que esto no iba a estar listo para el 1 de septiembre. Es precisamente parte del sustento del auto que se abre con la investigación disciplinaria. Eso que usted acaba de comentar. Sí, en el marco pues, de todo esto, la ex canciller Laura Sarabia ha dado a conocer una carta que se la mandó al procurador Gregorio El Hach. ¿Ustedes tenían conocimiento de esta carta? Esta carta es del 7 de julio, donde la canciller plantea, ex canciller, 3 escenarios y la línea de tiempo del cómo ella habría operado con todo este tema de los pasaportes. Quiero preguntarle primero, antes del contenido de la misiva, si ustedes tenían conocimiento y qué hicieron a partir de esta carta. Pues es parte de la respuesta que ella le ha entregado al ente de control y es una reiteración de sus argumentos sobre lo que ella argumenta para no abrir un procedimiento de selección y tiene que ver con las tratativas con el gobierno de Portugal. Sí, en esta carta la ex canciller Laura Sarabia, plantea también los tres escenarios entre los que se plantea pues, el tema de la urgencia manifiesta con Thomas Grech por supuesto, ya quiero leer exactamente lo que plantea los 3 escenarios. El primero es, procurador, el convenio específico con la imprenta nacional. Dice, bajo esta línea se contempla continuar avanzando en las gestiones para materializar la suscripción de un convenio específico entre la imprenta y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este convenio fue enviado por la Cancillería a la imprenta en un primer proyecto de minuta el día 2 de julio de 2025 para la revisión jurídica del nuevo modelo. La segunda declaratoria es la urgencia manifiesta, que pues ya la conocemos, es la prórroga que tenía la intención y que planteaba la ex canciller Laura Sarabia desde un principio. Y el tercero es el proceso de licitación pública. ¿Ustedes estos 3 escenarios lo ven posible realizarlos? Eso es algo que se está considerando y se debe considerar dentro del proceso disciplinario y asimismo dentro de la vigilancia preventiva que se surte actualmente. Es algo que se tendrá que determinar. Todavía sobre eso no hay certezas, es decir, esos son argumentos por parte de la ex canciller que en sede disciplinaria ya tendrá que argumentarlos, que entregarlos y por otra parte, para este ente de control,
repito, lo que preocupa y donde estaremos vigilantes es la debida prestación del servicio a partir del 1 de septiembre. Esa es nuestra principal preocupación, de acuerdo a nuestra misionalidad. Sí, procurador, hoy la W Radio ha revelado una carta que le hizo llegar Portugal al gobierno nacional, en el que dice que en mayo se suspendieron los trabajos de las mesas técnicas y jurídicas. ¿Ustedes tienen conocimiento de este hecho? Así es. Eso es parte de la investigación que se surtirá en sede disciplinaria. Al mismo tiempo, en la vigilancia que llevamos, conocemos de eso. Conocen de esto. Es decir, y ustedes, porque lo que está diciendo Portugal es que la suspensión de estas mesas es lo que contribuyó al retraso para la fecha de septiembre y no es posible entrar con el tema de expedición de los pasaportes. ¿También tienen conocimiento de esta misiva en esta parte? Sí, pero es una respuesta que se la tiene que dar el Ejecutivo. Repito, esto responde a una política pública donde el Ejecutivo tendrá que determinar con quién se suscribe de la manera que ellos consideren el servicio para la elaboración de los pasaportes. Nosotros estamos atentos y conocemos de este intercambio entre ambos gobiernos, hace parte de la vigilancia que seguimos. Sin embargo, las decisiones se adoptan por el Ejecutivo y en este caso nosotros no entramos a coadministrar. Son decisiones que se adoptan por parte del Ejecutivo, sea Portugal o sea quien sea. Dos para terminar y ya dejarlo ir, procurador. En una misma, se la hago. Ustedes han tenido comunicación con Portugal y el suspender las mesas técnicas y jurídicas contribuye también a una investigación de responsabilidad en contra de la ex canciller Saravia. No, señor, nosotros no tenemos contacto ni ninguna comunicación con el gobierno de Portugal. Esto es parte de las competencias que corresponden al Ejecutivo. La Procuraduría lo único que hace es vigilar en el marco de lo que hemos venido haciendo, insisto, actuar desde la misionalidad disciplinaria y velar porque el 1 de septiembre los colombianos tengan garantizados su libreta de pasaporte a donde quiera que vayan. Procurador Marcio Melgoza, ha sido usted muy amable. Gracias y esperamos, por supuesto, cuanto antes los resultados de las investigaciones. Vamos a estar muy atentos, por supuesto. De nada, un saludo.